El pasado 30 de mayo, se conmemoró el 63 aniversario de lo que fue el ajusticiamiento del dictador Rafael Leónidas Trujillo. Y en nuestro país, esa es una fecha que se celebra como el Día de la Libertad. Entonces, se celebró, se conmemoró una gesta más de ese ajusticiamiento que hace de esa dictadura que duró 31 años. Y el 30 de mayo de 1961, hace 63 años, un grupo de patriotas se unieron para llevar a cabo esta tarea, que eran personas incluso que eran cercanas al dictador, pero que fueron como acumulando una serie de rencores provocados por algunas actuaciones y algunos hechos y eventos que realizó el dictador, como por ejemplo, que según los historiadores esto fue una de las causas que originó este ajusticiamiento, el asesinato de las hermanas Mirabal. Fue uno de los eventos como que hizo que todas estos patriotas se juntaran y empezaran a conspirar. Otro de los eventos fue el asesinato de Jesús de Galíndez, que fue un político que Trujillo lo trajo, lo secuestró y lo trajo al país y aquí lo asesinó. Entre otros eventos, muchísimas actuaciones que tenían que ver con los propios conspiradores, lo llevaron. Entonces, en la noche de hoy, nosotros tenemos ese compromiso de hablar sobre todo de los principales actores de esa noche, de ese día, no de todos, porque fue un grupo bien numeroso, pero la noche del 30 de marzo, de mayo del 61, que fue un martes, a eso de las 9:45 de la noche, en el kilómetro 9 de la carretera de Santo Domingo a San Cristóbal, el auto en que viajaba el general Trujillo fue emboscado y ametrallado por un grupo de eh, dominicanos, entre ellos civiles y militares, que se desarrollaron esta trama producto de todo esto que le narré. Entre ellos, Mili, vamos a mencionar a los principales de forma somera. El teniente Amado García Guerrero. Este nació en La Romana el 2 de junio del 31. Él tuvo una labor importante durante lo que fue la preparación. Hay que decir que el día que se iba a hacer el atentado no era el día que ocurrió, sino que fue un días previo, pero no lo pudieron consumar y entonces se dio que el día que lo iban a hacer, entonces el tirano no salió esa noche. Y se dice que esa noche él iba a salir sin guardaespaldas porque él iba a ver a un amante. Entonces, el teniente Amado García Guerrero fue quien facilitó la información sobre el día y el momento en que el dictador iba a salir. Él fue el que dio esto, fue un militar dominicano que se destacó en el Ejército Nacional. Fue integrado al cuerpo de ayudantes militares de Trujillo
En el 2013 fue ascendido a general de brigada de manera póstuma. Él murió el 2 de junio del 1961 y también, como dije, fue el encargado de dar el toque cuando Trujillo iba a salir hacia San Cristóbal. Él participó directamente durante la emboscada. No solamente fue el encargado de decir cuándo era, sino que participó y fue uno de los que disparó contra Trujillo y contra el chofer, que Trujillo solamente andaba con el chofer. Entonces, Amado García Guerrero tenía Mili 30 años cuando ocurrió esto. Otro también, pues, de lo que participó fue, pues, Antonio de la Maza, que bueno, nació el 24 de mayo de 1912 en el municipio de La Moca, provincia de Espaillat. Era hijo de Ernestina Vázquez, sobrina del expresidente Horacio Vázquez, y el general Vicente de la Maza. Contrajo nupcias con Aida Michelle Díaz en Moca y por más de 20 años estuvo dedicado a la industria de la madera, cuyo centro de operaciones pues estaba localizado en Restauración en la provincia de Dajabón. Participó en 1931 en el movimiento de la resistencia de la tiranía de Trujillo, y estas manifestaciones pues se produjeron en Moca, donde enfrentó las fuerzas represivas del régimen y pues se destacó como uno de los participantes del grupo de hombres que la noche del 30 de mayo de 1961 acabó con la vida de Trujillo, cuando se trasladaba hacia San Cristóbal por la autopista hoy conocida como la 30 de mayo. Fue el primero que disparó al tirano, hiriéndole mortalmente. También fue el último que le disparó, dándole pues el tiro de gracia. Falleció el 4 de junio de 1961 por miembros del Servicio de Inteligencia Militar, junto a su compañero de complot, el general Juan Tomás Díaz. Tenía 49 años en el momento de ajusticiar, ¿verdad?, a Trujillo. Sí, Emily. Antonio Imbel Barrera, mejor conocido como Imbel Barrera, nació en Puerto Plata el 3 de diciembre del 1920. Fue un militar dominicano, presidente de facto en una ocasión, en el 65 de nuestro país. Ostentó el rango de mayor general vitaliciamente a partir del 62. Formó parte del complot que dio muerte al dictador Rafael Leónidas Trujillo el 30 de mayo del 61. Fue uno también de lo que disparó contra el tirano. Sus padres fueron María de Consuelo Barrera, de ascendencia gallega, alemana y francesa, y el general segundo Manuel Imbel, de ascendencia francesa. Fue militar, se hizo piloto, tuvo puestos importantes durante el régimen de Trujillo, siendo uno de los primeros cargos el de gobernador de Puerto Plata en la década del 40, nombrado por el dictador. Fue director de la Lotería Nacional. Sobrevivió junto con Luis Amía Matío al complot en que fue asesinado Trujillo, por la forma como manejaron, manejaron el escondite. Por eso no pudieron ser atrapados, porque los hijos de Trujillo salieron del país, entonces ellos duraron mucho tiempo escondiéndose y lograron sobrevivir
a lo que eran la búsqueda que estaban haciendo de lo que ajusticiaron a Trujillo. Fue declarado héroe nacional en el 62, se le concedió el rango de general ad vitam. Falleció el 31 de mayo del 2016 a causa de una neumonía. Así es, Rafael. Pues luego también estaba el señor Luis Salvador Estrella Sadalán, un apellido parece artístico, que nació en Tamboril, Santiago de los Caballeros, el 21 de junio del 1919. Era el segundo hijo de 10 hermanos del general Pedro Antonio Estrella, que le decían Piro, y de Paulina Sadalá de Estrella. Don Piro había sido jefe de la escolta de Monseñor Adolfo Noel, presidente de la Nación en 1912. Salvador estudió en la Escuela de Paraguay, así como en el Colegio Santa Ana en Santiago. En este colegio, pues, conoció a Urania Mueces, que era una adolescente de su misma edad, y que luego, pues, se convertiría en su esposa en 1945. Fijando residencia en Villa González, tuvieron 4 hijos: Luis Salvador, Josefina, Rafael y Carmen Eli. En 1958, se muda con su familia a la ciudad Trujillo, contratado para unos proyectos de obra pública. Fue enrolado a la conjura a principios de 1961 por Antonio de la Maza. Salvador era, pues, católico practicante y formaba parte del movimiento 14 de junio en Santiago. A su vez, reclutó a Antonio Inver Barreras y teniente Amado García Guerrero. Desde su casa partieron los héroes la noche del 30 de mayo y su automóvil Mercury fue utilizado por Roberto Pastoriza. Salvador ocupó el asiento trasero del carro que persiguió a Trujillo, cubrió a De la Maza y a ver cuando se desmontaron para enfrentar al chofer Zacarías de la Cruz, quien se desprendía lanzando ráfagas de ametralladora. Al ver acercarse, pues, un automóvil en la oscuridad de la noche y algunos disparos, que probablemente iría a una Pedro Livio Cedeño, que llegaba al escenario de los hechos. Luego Salvador Estrella, pues, luego de confesarse en el convento de los dominicos, imposibilitando de encontrar refugio, se entregó al servicio de inteligencia militar y fue muerto en la Hacienda María el 18 de noviembre y tenía 42 años en este momento. Huáscar Tejeda. Huáscar Antonio Tejeda Pimentel nació en el poblado de Santana, entre Baní y San Cristóbal, el 31 de marzo del 26. Era hijo de Amable Antonio Tejeda Veloz y Leopoldina Pimentel. Era un brillante ingeniero, socio y amigo de Roberto Pastoriza. Sus ideas democráticas las había adquirido mientras estudiaba en la Universidad de Toronto, Canadá, y la Universidad de Connecticut, Estados Unidos, donde se graduó de ingeniero. Lugares donde constató las virtudes de lo que era vivir en una sociedad libre. Cuando regresó al país en el 1954, graduado de ingeniero, se asoció con su amigo, el ingeniero Roberto Pastoriza Neret, y atendía las propiedades de la familia luego del retiro de su padre de las actividades productivas. Fue profesor del Laboratorio de Física de la Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el 1956 se casó con doña María Leonor González, con la cual tuvo 3 hijos: Rocío del Carmen, Huáscar y Manuel Tomás, de quien su esposa estaba embarazada el 30 de mayo de 1961. La participación del ingeniero Huáscar Tejeda la noche del 30 de mayo fue en la emboscada misma, tomando parte del grupo de 7 hombres que tenía como responsabilidad la eliminación física del tirano. Le tocó conducir uno de los 3 vehículos con el cual
golpeó al vehículo del tirano y tirándolo al pavimento. El ingeniero Huáscar fue finalmente hecho preso el 1 de junio en la iglesia del Santo Cura de Ars, en la parte alta de la ciudad capital. A su captura le siguió un proceso de interrogatorio y tortura efectuados inicialmente en la jefatura de la aviación militar dominicana, en la base aérea de San Isidro, y luego en una casa en el régimen que el régimen había convertido en el centro de tortura, localizada en el kilómetro 9 de la carretera Mella, mejor conocida como la cárcel del 9. Posteriormente fue trasladado a la cárcel de La Victoria, donde pudo recibir la visita de su esposa, quien estaba recién parida de su tercer hijo. Finalmente, el ingeniero Huáscar Tejeda fue conducido el día 18 de noviembre del 61 por el entonces jefe de la policía a la casa campestre llamada Hacienda María en San Cristóbal, y allí fue muerto junto a otros héroes. A su muerte tenía apenas 35 años de edad. Así es. También tenemos al señor Pedro Olivio Cedeño Herrera, que pues nació el 24 de mayo de 1911 en Higüey. A temprana edad, se inclinó por los estudios militares y se graduó de ciencias militares en los Estados Unidos, lo que pues le permitió ingresar en el Ejército Nacional y llegar al rango de capitán, además de desempeñar importantes funciones en la administración pública. Se casó el 2 de noviembre de 1957 con Olga de Praché. Nació en 1921 y falleció en 2006. Era hija de Juan Luis de Prader Piantini, que nació en 1877 y murió en 1972, y de Dolores Apolonia Braché Ramírez, de 1881 a 1962. Estos procrearon a Luis Marino en 1958 y a Margarita María Alicia de Cedeño de Prader en 1961. Había dado muestra de su descontento con el régimen de Trujillo y de su simpatía por quienes se enfrentaban a él. Se le había visto junto a Huáscar Tejeda, que llevaba comida a los perros del movimiento 14 de junio. El 30 de mayo de 1961, pues participó junto con su amigo Juan Tomás Díaz, Antonio Inver Barreras y el teniente Amado García Guerrero en la emboscada tendida pues a Trujillo cuando se dirigía en automóvil a su hacienda Fundación, situada en las afueras de la ciudad de San Cristóbal. Para cumplir con el plan de asesinar a Trujillo, se trasladó con Huáscar Tejeda en el segundo automóvil, el Oldsmobile negro, que era propiedad de Antonio de la Maza. Fue el primero en ser capturado por el Servicio de Inteligencia Militar, el SIN, y torturado por Johnny Aves en la misma clínica. Considerado la pieza pues más importante del proceso, desde el principio puso especial empeño en salvarle la vida, por lo que fue trasladado al Hospital Militar de la Base Aérea de San Isidro para otras intervenciones quirúrgicas. El 26 de junio de 1961 fue llevado a declarar a la Fiscalía ante el Procurador Fiscal del Distrito, mientras muchos de los demás participantes declararon posteriormente varias veces ante el juez de la instrucción y otras instancias. 6 meses después, el 18 de noviembre, fue asesinado junto a los demás conjurados. Ramfis, el hijo mayor del tirano, en la hacienda María Anigua, tenía 50 años de edad. Y por último, Roberto Pastoriza. Nació en Francia el 10 de mayo de 1922, hijo del dominicano santiaguero doctor Tomás Pastoriza Valverde y de la francesa Marthe Neret. A la edad de 6 años llega a nuestro país. Se graduó de ingeniero civil en la Universidad Autónoma de Santo Domingo en el 1946. La oposición de su padre a la dictadura del dictador Leónidas Trujillo y de todos los padecimientos sufridos por sus progenitores, lo marcaron para siempre, por lo que decide unirse con los complotados para terminar contra el tirano. Roberto se vistió con ligereza
tomó 2 pistolas que guardaba en su casa, incluyendo una Luger alemana, y salió a reunirse con los demás conjurados en el apartamento de Antonio de la Maza. Había llegado la hora de realizar el deseo que lo obsesionó durante toda la vida. La noche del 30 de mayo del 61, en uno de los 3 vehículos involucrados estaba Roberto Pastoriza para bloquear el carro del dictador e impedir que saliera vivo en caso de que los demás fracasaran. Pero la cacería fue efectiva y Trujillo fue asesinado. Roberto Pastoriza fue muerto el 18 de noviembre del 61 en la hacienda María, sin conocerse la fecha, hasta la fecha, el destino de su cadáver. Hay que decir, Mili, que estos dominicanos, estos valientes dominicanos, contaron con el apoyo del gobierno de los Estados Unidos. Las armas que utilizaron fueron suministradas por la CIA. Esas armas fueron proporcionadas por la Central Intelligence Agency, la CIA, que habían sido ocultadas por el estadounidense Simon Thomas Stoker Wimpy, que era como un agente de la CIA con un nombre clave que era Héctor, y él era propietario del único supermercado que había, me parece, ese señor. Entonces, estas armas fueron ocultadas por más de 2 meses, hasta que llegó el momento de ser utilizada por los patriotas. Hay otros, como dijimos al principio, Mili, pero que por razones de tiempo no vamos a hacer mención de todo, porque eran 3 grupos diferentes. Incluso Mili, ellos coincidieron con el complot, pero había un grupo que no sabía, que no conocía lo que iba a hacer el otro. Cada grupo tenía una tarea determinada que se le había dado, ¿verdad? Entonces, porque había un plan A, un plan B y un plan C para poder tener éxito. Entonces, algunos no se conocían uno con otro. Entonces, pasaron algunos eventos que dieron lugar a que fueran ubicados rápidamente, y uno de los eventos fue que uno de los vehículos que utilizaron en el ajusticiamiento no lo pudieron, no se lo pudieron llevar del lugar. Y el otro evento es que el chofer quedó vivo. Y entonces, estos 2 aspectos hicieron que... Y el vehículo fue identificado seguido porque era de uno de los ajusticiadores que estaba muy cercano al tirano. Entonces, por eso fueron ubicados rápidamente. Aparte de que no había mucho vehículo en el país. Precisamente por eso. Como ahora.